les toca el turno, para que prendan cámara y micrófono. Ok, listo, compañera. Bueno, ya está grabando, ya podemos iniciar. Buenas noches para todos. Queremos darles una cordial bienvenida y agradecerles por acompañarnos en este espacio de aprendizaje y reflexión. Andrés, Isael, Keila y Ana, para nosotros es muy valioso contar con su presencia en esta jornada académica. Nos presentamos, somos el grupo 7 del curso de Construcción y Subjetividad. Y hoy presentamos la temática Voces del Territorio, Género, Conflicto y Esperanza. Nuestro equipo está conformado por Karina Arenas, Dana Bolaño, Adriana Bolaño, Yailin Serrano y quien les habla, Marcia de la Cruz. Agradecemos también la orientación de nuestra tutora Cindy Orozco, quien ha estado al frente de nuestra formación durante el desarrollo de la fase 4, fortalecimiento de la subjetividad femenina. Hoy queremos compartir con ustedes el trabajo realizado en torno al análisis del conflicto armado y la violencia de género en el territorio, así como propuestas participativas que fortalezcan las capacidades comunitarias para prevenir y mitigar estas violencias. Esperamos que este sea un espacio enriquecedor que motive la reflexión y el diálogo sobre el papel fundamental de las mujeres como agente de cambio y esperanza en nuestras comunidades. Muchas gracias y sean todos bienvenidos. Yo les voy a hablar sobre los resultados estadísticos de violencia junto a mi compañera Karina y daré inicio a esta parte de la socialización. Según la Organización Mundial de la Salud, ONU, la violencia contra la mujer es uno de los problemas más graves de la salud pública y una violencia directa de los derechos humanos. Los datos a nivel mundial muestran una realidad preocupante, ya que 3 de cada 10 mujeres han sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja o de otra persona. Casi 4 de cada 10 homicidios de mujeres son cometidos por sus parejas, y en zonas con pobreza y poca protección social, como ocurre en muchos territorios rurales, este riesgo puede aumentar hasta un 35% o 40%. Esto significa que si tomamos un grupo de 100 mujeres en un contexto vulnerable, entre 35 y 40 podrían haber vivido algún tipo de violencia. Por lo tanto, no estamos hablando de hechos aislados, sino de una problemática frecuente y estructural que afecta la vida, la salud y el bienestar emocional de miles de mujeres. En conclusión, la pobreza, la dependencia económica, la falta de redes de apoyo y la limitación de oportunidades hacen que muchas mujeres parezcan en relaciones violentas. Por eso es urgente promover políticas de protección, fortalecer el empoderamiento femenino y trabajar en la prevención de la violencia para garantizar vidas libres de maltrato. Gracias, le doy paso a la siguiente compañera. Buenas noches, mucho gusto. Mi nombre es Karina Marcela Arenas. Continuando con el aporte de la compañera Marcia en cuanto a los resultados de estadísticas de violencia, es importante resaltar el papel fundamental de las organizaciones de mujeres en la prevención, atención y reducción de violencia de género. A continuación, y como pueden ver en pantalla, tenemos una tabla que nos muestra un indicador y un valor. Voy a hacer un análisis que evidencia tanto la magnitud del problema como la eficacia de las intervenciones cuando estas organizaciones cuentan con apoyo y recursos. La tabla nos muestra que una de cada 3 mujeres, es decir, el 33% de las mujeres ha sufrido de violencia. El 40% de estas mujeres buscan ayuda tras sufrir la violencia. La reducción de violencia de pareja en un país como Nicaragua, por ejemplo, es del 63% gracias al movimiento de mujeres. La reducción de violencia en Sudáfrica mediante la microfinanciación y la capacitación es del 50%. La reducción de violencia en Ecuador, gracias al empoderamiento económico, es del 30%. Y la reducción estimada en proyectos bien diseñados es de hasta un 50%. Estos datos permiten visualizar 2 dimensiones. Una, la alta prevalencia de violencia contra mujeres como un fenómeno global sistémico. Y 2, la eficacia comprobada de iniciativas lideradas por organizaciones de mujeres cuando son financiadas adecuadamente. También van a observar en la pantalla un gráfico de barras que compara los indicadores claves mencionados. Interpretando estas estadísticas podemos ver la magnitud del problema.
Primer punto, la violencia contra las mujeres es una de las violaciones de derechos humanos más extendidas del mundo. Es, como lo dije anteriormente, el 33% de las mujeres la han sufrido. Solo el 40% de las mujeres que han sufrido violencia buscan ayuda, lo que implica que 6 de cada 10 mujeres no reciben apoyo estatal o comunitario, y el papel de las organizaciones de mujeres es crítico para cerrar esta brecha. Los datos muestran impactos significativos, por ejemplo, en países pues, como Nicaragua, si hablamos de que es un problema mundial, la reducción del 63% es una cifra contundente. Sudáfrica nos muestra una reducción del 50% en solo 2 años. Ecuador demuestra una reducción del 30% en 6 meses gracias al alivio de factores de estrés económicos. Y organizaciones como la World New World confirma que intervenciones bien diseñadas pueden reducir la violencia en más de la mitad. Esto demuestra que las intervenciones lideradas por organizaciones de mujeres funcionan y generan cambios de gran magnitud, especialmente cuando combinan empoderamiento económico, transformación de normas de género, educación comunitaria, apoyo multisectorial y acceso a servicios de protección. Un dato preocupante es que solo el 1% de la asistencia oficial al desarrollo global se destina a combatir la violencia de género, pese a que los efectos estadísticos muestran reducciones significativas cuando hay inversión. Esto representa un desajuste fuerte entre la magnitud del problema, que es violencia que afecta a 1 de cada 3 mujeres del mundo, la eficacia de las intervenciones y la escasez extrema de financiamiento para organizaciones que lideran dichas acciones. ¿Qué podemos concluir a raíz de estos indicadores? Que los hallazgos analizados demuestran que la violencia contra las mujeres sigue siendo un problema global grave, afectando aproximadamente al 33% de las mujeres, mientras que solo el 40% de ellos accede a ayuda tras sufrir violencia. Este contraste subraya la necesidad urgente de fortalecer mecanismos de apoyo accesibles y culturalmente pertinentes. Asimismo, la evidencia estadística muestra que las organizaciones de mujeres, cuando cuentan con recursos adecuados, logran reducciones significativas en la violencia de pareja, desde un 30 hasta un 60% dependiendo del país y la intervención, y Colombia no debe ser la excepción. También confirma que intervenir en esas organizaciones no solo salva vidas, sino que transforma contextos comunitarios y sociales completos. A pesar de estos resultados altamente efectivos, solo el 1% del financiamiento internacional se destina a la reducción de violencia de género, lo que construye una brecha grave entre la urgencia del problema y la intervención real. Finalizo con decirles que para avanzar en una sociedad más segura, equitativa y justa para mujeres y niños es indispensable aumentar la financiación y el reconocimiento político de esas organizaciones que representan la primera línea de defensa y cambio estructural. Muchas gracias por su atención. Le doy paso a mi compañera Adriana con los hallazgos. Muchas gracias, compañera. Mi nombre es Adriana Bolaño. Les hablaré sobre hallazgos sobre la violencia y conflictos. Bueno, este informe nos presenta los principales hallazgos obtenidos a partir de las entrevistas realizadas en el Retén, Aracataca, Santa Marta y un caso complementario en Bogotá. En el marco del análisis del conflicto armado y su impacto en la subjetividad femenina, los resultados se integran con los conceptos estudiados durante la fase 3 y ya nos permitirán comprender cómo las mujeres han vivido, resistido y reconstruido su identidad en medio de la violencia. Les hablaré de 3 hallazgos, como el primero sería la permanencia del conflicto y sus huellas en el territorio. Aunque los enfrentamientos armados disminuyeron, el conflicto sigue presente en la memoria colectiva del Magdalena. Las mujeres entrevistadas expresan miedo, persistencias, desconfianzas y cambios en sus dinámicas cotidianas. En el Retén y Aracataca, la presencia de grupos armados generó desplazamiento, amenazas y un control social, mientras que en Santa Marta persiste la violencia urbana y desigualdades de género que afectan principalmente a mujeres y niños. Estos relatos evidencian que la violencia física se detuvo, pero las secuelas psicológicas continúan vigentes. El impacto 2 en la subjetividad femenina. Los testimonios muestran que la violencia transformó profundamente la vida emocional, social y familiar de las mujeres. Muchas mujeres asumieron solas la crianza de sus hijos, enfrentaron duelos no resueltos y desarrollaron estrategias de resistencia para proteger así a sus familias. Siguiendo la Comisión de Verdad, las mujeres no solo fueron víctimas, sino también portadoras de memoria, capaces de darle sentido a su historia y reconstruir su identidad.
En el punto 3, machismo estructural y la violencia de género. Los hallazgos confirman que la violencia contra las mujeres no es un hecho aislado del conflicto, sino que se basa en un machismo histórico que viene de antecedentes y atraviesa la guerra. En los hogares de varias entrevistadas existieron patrones de agresiones, silencio y desigualdades que se forzaron en contextos de miedo y ausencia estatal. En el punto 4 de procesos de resistencia y superación, ya que a pesar de las afectaciones, las mujeres han desarrollado diversas formas de afrontamiento, como lo han sido las redes de apoyo vecinal, ayuda de familiares, búsqueda de acompañamiento institucional y participación en actividades comunitarias. Estas acciones nos evidencian un proceso de empoderamiento y de un fortalecimiento de la ciudadanía. Para generar unas conclusiones generales, ya los hallazgos nos permiten afirmar que la violencia en el Magdalena es estructural y está ligada tanto al conflicto armado como a patrones socioculturales de machismo. La subjetividad femenina se ha formado en el dolor, el miedo y la resistencia, y sin dejar de mano que las mujeres han sido fundamentales en la reconstrucción social de sus comunidades. Le abro espacio a la compañera Yaili. Compañera, el micrófono. Compañera Yailin, el micrófono lo tienes apagado. Anda. Continúa, ¿no? Buenas tardes, mi nombre es Yailin y les voy a hablar sobre el análisis breve de la entrevista. Los testimonios recogidos en el Retén, Aracataca, Santa Marta y Bogotá nos muestran que el conflicto armado dejó huellas significativas que todavía se sienten en la vida de las mujeres y en sus comunidades. Aunque los enfrentamientos ya no son como antes, el miedo, la desconfianza y los recuerdos dolorosos siguen vigentes, siguen presentes en la forma en que estas mujeres entienden su territorio y su seguridad. Las entrevistadas Los entrevistados coinciden en que la violencia no solo afectó de manera física, también afectó de manera emocional, de manera psicológica, porque muchos tuvieron que criar solos a sus hijos, vivir desplazamientos, enfrentar pérdidas y cargar silencios impuestos por el miedo. Esto confirma lo que plantea la Comisión de la Verdad en el año 2022. Ella dice que el cuerpo y la memoria de las mujeres guardan la verdad del conflicto. También aparece un patrón claro que explica el autor Valencia en el año 2021. Él habla sobre la violencia contra las mujeres y dice que no se da solo por la guerra, sino por la mezcla entre el machismo y la desigualdad y la ausencia del Estado. En las entrevistas se ve cómo estas estructuras reforzaron la vulnerabilidad femenina y normalizaron de una manera la violencia. Aún así, todos estos relatos lo que nos muestran es esa fuerza y esa resiliencia de que las mujeres han empezado a reconocer sus derechos, a apoyarse entre ellas y a romper el silencio que antes era común. La educación, los centros de apoyo y la conciencia social han sido importantes para que hoy puedan hablar y reclamar. Además de eso, a reconstruir su vida. Le doy paso a la compañera, hablemos sobre las estrategias de fortalecimiento. ¿Qué estrategias emplearían ustedes para que se fortalezcan? Bueno, buenas noches. Mi nombre es Dana Bolaño. Para ampliar un poquito antes de que inicien con la intervención, para ampliar un poquito sobre lo que hemos hablado de la violencia de género y el conflicto, ampliamos con conceptos como fortalecimiento comunitario, que según Montero en el 2010 nos dice que es el proceso mediante el cual una comunidad reconoce sus capacidades, se organiza y actúa unida para resolver sus propios problemas para mejorar su bienestar. Entonces, un ejemplo, teniendo en cuenta los análisis de la entrevista mencionadas por la compañera de fortalecimiento comunitario, podemos dar el siguiente ejemplo. En un corregimiento afectado por el conflicto armado, las mujeres comenzaron a reunirse cada semana en un grupo de apoyo. Estos espacios compartían sus experiencias de violencia, identificaban sus necesidades y reconocían habilidades que antes no valoraban, como liderazgo, la organización y el cuidado colectivo. Aquí nos da
un ejemplo de lo que es el fortalecimiento comunitario. Entonces, el siguiente concepto sería las políticas públicas participativas. Según la ONU Mujeres, nos dice que son las asociaciones y decisiones del Estado que se construyen con la participación de la comunidad, escuchando las necesidades y propuestas para lograr soluciones más justas e inclusivas. Entonces, un ejemplo de esto, teniendo en cuenta, como ya lo dije, de las entrevistas y el análisis, en un municipio afectado por el conflicto armado, las mujeres víctimas de violencia de género participaron en mesas comunitarias organizadas por la alcaldía. Allí contaron con necesidades como la falta de ruta de atención y protección. Entonces, gracias a estos aportes de estas mujeres, en el municipio creó una política local que incluyó una casa de refugio, capacitación para funcionarios y campañas de prevención. La decisión no solo vino del Estado, sino de escuchar directamente a las mujeres del territorio. Y finalmente terminamos con de los conceptos de la transformación social, que según la Comisión de la Verdad nos dice que es el cambio positivo en la forma de vivir y relacionarse de una comunidad, que surge cuando las personas se organizan y dialogan, trabajan juntas para superar la violencia y construir la paz. Entonces, un ejemplo de transformación social, teniendo en cuenta lo anterior, es en una comunidad afectada por el conflicto y la violencia de género. Las mujeres, líderes y jóvenes empezaron a reunirse para dialogar, sanar y crear actividades de apoyo. Con el tiempo, este cambio forma en la que la gente se relacionaba, se fortaleció con el respeto y disminuyendo los casos de violencia que surgieron iniciativas de paz. En ese cambio colectivo es la transformación social. Entonces, abrimos espacios participativos a los invitados que pueden intervenir con estrategias de fortalecimiento comunitario para mitigar la violencia contra las mujeres en el contexto local, teniendo en cuenta todos los puestos en esta reunión y su conocimiento previo. Entonces, iniciamos con el participante Isael Olaya. ¿Qué nos puede decir sobre el fortalecimiento? ¿O qué estrategias de fortalecimiento puede proponer? Buenas noches, estimados compañeros. Bueno, una estrategia importante es disminuir la dependencia económica que perpetúa la violencia. Esto lo podemos hacer por medio de formación en negocios, finanzas básicas, marketing digital y cadenas locales de mercado. Un enfoque diferencial para mujeres desplazadas, pues, madres cabeza de hogar y víctimas del conflicto. Que tengan acceso a microcréditos comunitarios con intereses mínimos para que generen algún emprendimiento. Que existan cooperativas de mujeres rurales para productos agrícolas, artesanales y servicios. También considero importante reconocer el dolor heredado del conflicto y construir sentido de pertenencia mediante la construcción de jardines, huertas comunitarias o murales que recojan memoria de las mujeres víctimas como conflicto y de resistencia. Mediante el uso de pedagógico para talleres de reconciliación y prevención. Gracias. Bueno, muchas gracias, señor Isael Olaya, por su intervención, lo cual resalta y es clave para el fortalecimiento y para crear estas estrategias. Entonces, continuamos con el compañero Andrés Ávila. Hola a todos, buenas noches. Bueno, las estrategias que yo propongo para el manejo del fortalecimiento comunitario para mitigar la violencia contra las mujeres, primordialmente es el sanar las memorias traumáticas. Esto sería el fortalecer la autoestima y reconstruir los vínculos comunitarios que han sido dañados por el conflicto. Esto pues principalmente desde un enfoque psicosocial con la incorporación facilitada por psicólogas, lideresas o profesionales en el entorno y bueno, incorporando técnicas de memoria colectiva. Básicamente es como poder reconstruir esos vínculos y dándole más bien atención individual y grupal enfocada en lo que es el duelo, en la ansiedad y demás, y el estrés postraumático que puede traer este tipo de situaciones a la comunidad.
Además, creo que también es importante poder facilitar que las mujeres pierdan el miedo y la desconfianza heredada del conflicto. O sea, sería poder reconstruir las relaciones protectoras mediante ya sea recorridos mensuales por el territorio o quizás identificando cuáles son las zonas inseguras. Otra estrategia podría ser quizás realizar acuerdos con juntas de acción comunal y líderes comerciantes, así como rechazar explícitamente cualquier forma de violencia contra la mujer. Serán como las dos principales estrategias que yo propondría. Listo, compañero Andrés, muchas gracias por tu aporte que es clave y relevante en el tema, resaltando también la parte emocional y fortalecer los vínculos. Entonces, le damos la palabra a la señora Keila Pertus. Buenas noches, muchas gracias por permitirnos participar en este espacio. Bueno, yo considero desde mi experiencia personal en la comunidad que para fortalecer y prevenir la violencia contra las mujeres es muy importante trabajar desde lo colectivo. Es importante crear espacios seguros de orientación y escucha, donde estas mujeres se sientan libres de expresarse, de expresar todas esas cosas que sufrieron sin miedo. Promover procesos educativos comunitarios también es muy importante sobre el derecho de la igualdad, como es de la igualdad de género, crear rutas de atención, involucrando a hombres también, porque es muy importante involucrarlos, y jóvenes que para transformar como esas creencias que tenemos de esas prácticas violentas. Fortalecer las redes locales de apoyo también creo que es un tema muy importante para tener un liderazgo comunitario, las organizaciones sociales, los grupos de mujeres, para que acompañen a otras mujeres en estas rutas institucionales. Creo que es algo muy necesario. Impulsar actividades comunitarias que promuevan el tema de la convivencia pacífica, el reconocimiento de rol de las mujeres en el territorio, que también es sumamente importante. Yo pienso y creo firmemente que cuando la comunidad se une, comprende como un poco más la importancia de proteger a las mujeres en estas situaciones. Entonces yo creo que cuando uno se une como comunidad, se pueden generar grandes cambios y en general, o sea, grandes cambios a todas estas mujeres que han pasado por estas situaciones difíciles, porque realmente he conocido muchas que han pasado por situaciones realmente terroríficas, por decirlo de alguna manera. Entonces creo que más que todo esto hay que enfocarlo como en el acompañamiento. Pienso que hay mujeres que quizás por el miedo, el temor a ser juzgadas, no hablan ese tipo de situaciones. Entonces creo que también es muy importante el acompañamiento. Muchas gracias. Gracias a ti, Keila, por tu aporte, el cual es muy oportuno y pertinente teniendo en cuenta la historia de violencia que ha transcurrido en el género femenino y también en el conflicto. Entonces, pues le damos la palabra a la señora Ana. Buenas noches, mi nombre es Ana Suárez, de la ciudad de Santa Marta. Bueno, y desde mi experiencia y lo escuchado, considero que una de las estrategias más urgentes para fortalecer a la comunidad frente a la violencia contra las mujeres es recuperar y activar las redes locales de apoyo, porque en zonas como el Magdalena, Santa Marta, todavía pesa el miedo, la normalización del machismo y la falta de rutas claras para pedir ayuda. Es fundamental que la comunidad se apropie de espacios seguros donde las mujeres puedan hablar sin temor, donde puedan recibir orientación emocional
y jurídico, y donde se generen vínculos con más confianza. Muchas gracias. Ok, Ana, gracias a ti también por tu aporte, el cual resaltas la red de apoyo, que también son importantísimas y oportunas en estas estrategias. Le doy la palabra a mi compañera Karina para concluir y terminar esta reunión. Muchas gracias, compañera Dana. Bueno, finalizo con una conclusión. Los testimonios de los 4 territorios muestran que aunque el conflicto armado disminuyó, su huella emocional, corporal y comunitaria sigue vivo. Por ello, las estrategias de fortalecimiento comunitario deben ir más allá de la atención individual, debe reconstruir confianza, sanar memorias, activar redes de cuidado y transformar las estructuras que sostienen la violencia contra las mujeres. Una comunidad que reconoce su historia, empodera a sus mujeres y se organiza para cuidarlas, construye un territorio más seguro, justo y resiliente. Muchas gracias a nuestra universidad por permitirnos crear estos espacios interactivos en los cuales podemos promover estrategias comunitarias para mitigar la violencia contra las mujeres. Gracias a todas mis compañeras porque fue un trabajo colaborativo muy enriquecedor y sobre todo gracias a nuestros invitados por hacer parte de este recurso y por sus grandes aportes. Gracias a ustedes.